Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia UCIL. Frecuencia UCIL. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta transmisión de Radio Frecuencia UCIL desde casa. Mi nombre es Andrea Rodríguez, por si no me conocen, y como cada semana les vengo con todas las noticias y novedades. Y bueno, gente, en el tema y en la transmisión de hoy quería tocarles un tema bastante importante y que creo que todos deberíamos estar enterados, y es el tema de la educación a futuro y cómo será de aquí a 15 años o a 20 años, ¿no? Esa es una pregunta recurrente en los ámbitos académicos y sus respuestas, que puede parecer una quimera, quizás no lo sea tanto. Por ejemplo, pude encontrar un informe de una organización estadounidense llamada Getting Smart, dedicada a lo que es estudiar temas relacionados con lo que es la educación. Juega a hacer algunas proyecciones y presentó un esbozo de cómo podría ser la educación de las próximas generaciones, en concreto en el año 2035. Atendiendo al avance de las tecnologías, como ya todos sabemos, y las sociedades, y proyectándonos hacia cómo sería el mundo y la educación en el año 2035, se plantea que, por ejemplo, el ser bilingüe será tan básico como lo que hoy es sumar. También que los futuros alumnos estudiarán en un ambiente con mayor inteligencia artificial, desarrollos tecnológicos y espacios abiertos, aunque ello no supondrá la pérdida del valor de la educación cara a cara. También puede resaltar, entre varios puntos importantes, que el informe trata de algunos temas. Por ejemplo, resalté algunos temas como el acceso a lo que es la educación. El acceso a la educación será más fácil gracias a las nuevas tecnologías. La disponibilidad de las conexiones de internet cubrirá casi todos los territorios, incluso en zonas rurales que muchas veces son dejadas en el olvido porque es muy difícil, o posiblemente los gobiernos no puedan o no tengan el acceso para dar internet o conexiones a estas zonas, ¿no? La realidad virtual estará muy presente y la escritura se producirá a través de comandos y teclados. En perjuicio de la escritura caligráfica, esta quedará para las clases de arte. Otro tema es que cambiarán los objetivos básicos de lo que es la educación. Las habilidades básicas de educación evolucionarán desde sumar, restar y leer de hoy a la gestión de lo que son proyectos, la colaboración y el dominio de 2 o 3 idiomas de forma fluida, y también se tratará como materias básicas el desarrollo educacional. Aprender, emprender e innovar andará en el ADN de todos los estudiantes, y será más importante analizar e interpretar datos, que ya sea más que modificarlos, puesto que esta última tarea se automatizará, así como los aspectos relacionados con lo que es la creatividad, la expresión y la relación con el arte, la música y el lenguaje. Otro tema importante son los aspectos de lo que va a ser el aprendizaje. Los centros educativos tradicionales serán sustituidos por grandes espacios donde fomenten ambientes de estudio comunitarios, colaborativos y virtuales, como los estamos viendo hoy en día. La oferta académica, asimismo, también será mucho más variada en lo que es contenido y en forma, y además se fomentará más la práctica del deporte, que es algo que no tenemos que dejar de lado. También cambiarán el tiempo y espacios de aprendizaje, generalizándose las plataformas de aprendizaje virtual. Cada alumno recibirá recomendaciones de formación de acuerdo a su perfil y recibirá en tiempo real sus resultados y la evaluación de sus progresos, así como sus tareas y sus objetivos. Y es más o menos lo que estamos viendo hoy en día después de toda esta pandemia y los nuevos hábitos de estudios que estamos llevando a tomar. Otro tema es las nuevas conexiones docentes, estudiantiles y familias. La relación entre educadores y familias de estudiantes se intensificará muchísimo más. El educador actuará como un asesor, más que nada, para dar a conocer todas las opciones de aprendizajes virtuales en los profesores, padres y alumnos. Estos más que nada estarán mucho más interconectados y monitoreados. También se fomentará y multiplicará la movilidad de los docentes. Por otra parte, la relación entre empresas y estudiantes, que es como lo que mencioné anteriormente, se modificará proporcionando al alumnado experiencias laborales
para aumentar sus conocimientos y habilidades. Esto es bastante chévere, ¿no? Y el último tema que pude recalcar es: se acabará el titulitis, que es más que nada obtener los títulos académicos tras completar los cursos correspondientes al colegio. La escuela secundaria o la universidad seguirá siendo bastante importante, pero no exclusivamente. A los logros académicos, por ejemplo, se sumarán otras credenciales que los estudiantes necesitarán para obtener para demostrar sus competencias en lo que son distintas áreas. Y la gran diferencia es que el aprendizaje se exigirá que sea más permanente, por lo que la relación entre la universidad y titulados se extenderá a un largo plazo. Y bueno, gente, ahora nos vamos a una pausa, pero regresamos con más información de cómo será la educación de aquí a 15 años o en el 2035. Y bueno, volvemos con unos instantes. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Y bueno, gente, nos encontramos aquí de vuelta desde Radio Frecuencia USIL, desde casa. Y bueno, como les mencionaba en el bloque anterior, les comentaba que les iba a seguir hablando sobre cómo iba a ser la educación a un futuro en el 2035-2030. Y bueno, como ya sabemos, las tendencias al futuro de la educación pasan por las tecnologías, y con ello surge el concepto de lo que es la educación híbrida. Para que podamos entender un poco mejor este término, vamos a darles un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en aplicaciones bancarias. Hoy es posible efectuar muchas transacciones a través de Internet, pero para realizar otras es necesaria la presencia física en la sucursal bancaria. Es decir, existen los dos tipos de opciones, pero ambas funcionan muy bien juntas. El hibrismo ocurre de la misma forma para lo que es el sistema de enseñanza. Es la enseñanza tradicional conservando constantemente y utilizando las tecnologías para mejorar la forma en la que el conocimiento es transmitido y adquirido. No podemos suponer que la generación actual de los estudiantes, que ya tienen acceso a toda la era digital, pueda simplemente sentarse en los pupitres y escuchar lo que el profesor tiene que enseñar. Esto sigue siendo importante, pero la figura del profesor cada vez más necesita adaptarse para actuar en la modificación y en la mediación de los saberes, invitando a los alumnos a realizar y a utilizar las tecnologías como forma de aprendizaje, contribuyendo así a la educación para un futuro. Es por eso que, a pesar de que muchas personas todavía creen, por ejemplo, que la tecnología aleja a los alumnos de los estudios y puede incluso obstaculizar los estudios, ya se sabe que eso no es una realidad. El mundo virtual comprende otra manera de comunicarse que no anula lo que es personal y que debe seguir existiendo en el ambiente del aula. Pero ojo, aquí, no piensen que esto ocurre solamente en el aula. Por ejemplo, las empresas que buscan perfeccionamiento constante de sus empleados, con la que es la educación corporativa, por ejemplo, han invertido principalmente en lo que son herramientas online. En Internet, por ejemplo, como vemos todo hoy en día, se ofrecen cursos de capacitación que ofrecen mejores resultados a empleados y para que estén más motivados, lo que también forma parte de la revolución tecnológica que contribuye a lo que es la educación al futuro. Aquí viene esos términos de lo que es la educación online versus la educación offline. Para tener una idea de la expansión de las formas de conocimientos, vamos a presentar
les voy a presentar algunos datos referentes al crecimiento de la educación a distancia en lo que es Latinoamérica. Por ejemplo, de acuerdo a un estudio virtual, la educación a distancia o las modalidades presenciales de la educación superior ya se han conformado como una nueva realidad importante del panorama de la educación superior en las regiones, y cuyas tasas de incrementos que han alcanzado el 30% interanual son muy superiores a las tasas de expansión históricas de educación tradicional presencial, tanto en el grado como en lo que es el posgrado. Entre estos motivos se encuentran lo que es la economía, la facilidad y la agilidad, y también la posibilidad de interacción con los profesores, que esto es lo que más que nada contribuye a lo que es el aprendizaje. Gracias a la importancia y al espacio de la educación a distancia viene ganando frente a lo que es la educación tradicional, es prácticamente imposible no creer que la educación del futuro está vinculada con el uso de las nuevas tecnologías. Por eso, sabiendo que las tecnologías son tendencia en lo que es educación, les voy a presentar algunas características tratando de las principales ventajas y desventajas de cada modelo, como les mencionaba, del modelo online y offline. En lo que tenemos en ventajas de la educación online se encuentra el combinar estudios con otras actividades. Podemos elegir horarios de estudio, podemos utilizar dispositivos móviles sin necesidad de desplazarnos, podemos estudiar desde casa, participar en foros con compañeros y profesores para debatir y resolver dudas, hacer pausas en un contenido o ver de nuevo para así poder comprender mejor. Además, cuesta menos en general, y también hay una igualdad entre diplomas y certificados otorgados en cursos de distancia o presenciales. Y las desventajas aquí que encontramos es que no tener un contacto físico, ya sea con compañeros y profesores. También la dificultad en lograr la disciplina necesaria para cumplir con los horarios, tareas y aprendizaje sin la supervisión de lo que es en este caso un profesor. Y también tener mayores dificultades de concentración para estar en casa. Y después encontramos también el otro versus, que es la educación offline, que aquí encontramos unas ventajas. Entre sus ventajas encontramos compartir experiencias de forma presencial o construir amistades, como lo sabemos. También vivenciar un contacto directo con lo que es el profesor. También podemos obtener buenos resultados en materia de organización, ya que hay horarios predefinidos, y disfrutar de la modalidad de enseñanza tradicionalmente conocida. Y entre sus desventajas también está la falta de flexibilidad en lo que son los horarios, el desplazamiento, las conversaciones paralelas a lo largo del estudio, o también las mensualidades normalmente que pueden llegar a ser bastante altas. Como podemos ver, en ambas modalidades hay ventajas y desventajas. Y de aquí vienen las principales tendencias para los próximos años. Ahora más que nada tenemos un panorama sobre cómo será la educación en el futuro, vamos a hablar un poco más sobre cada una de las tendencias de enseñanza, aprendizajes que tienen un destaque y que son bastante buscadas. Como les mencionaba en el bloque anterior, lo que es realidad virtual, la utilización de lo que son las tablets, las pizarras interactivas, computadoras, formará parte del proceso de transformación para la educación a futuro. También, como en el bloque anterior también les mencionaba, la inteligencia artificial. Esto es muy importante. De acuerdo con Tecmundo, la inteligencia artificial, o también conocida como IA, es una rama de la ciencia de la computación que propone elaborar dispositivos que simulen la capacidad humana de razonar, percibir, tomar decisiones y resolver problemas. En fin, es la capacidad de dar inteligencia a algo que no sea una persona. Y también, finalmente, encontramos el pleno acceso a lo que es la tecnología. Aquí consiste la importancia de producir contenido en varios formatos, es decir, a partir de la enseñanza en un determinado contenido es posible que se desarrollen diferentes actividades con las mismas temáticas, sea formar videos, páginas de internet, podcasts, que lo encontramos en todos lados, y también otras aplicaciones, otros medios para poder adquirir información, ¿no? Y bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado de este tema de posiblemente cómo será la educación de aquí a 15 años en el 2035. Y bueno,
Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima. Bye. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL.